A ver, Cusi Apasa Charmeli. Cusi Apasa Charmeli. Erika Valencia Condo. Valencia Condo. Ya está. Muy bien. Analí Alarcón Chambi. Ya está. Ya, Analí Alarcón Chambi. Pues somos 15. A ver. Martes 6 de diciembre, ¿no? Martes 6 de diciembre del 22. Muy bien, muchachos. Buenas noches con todos. El día martes 6 de diciembre vamos a tener nuestro examen. ¿Por qué? Porque el 8 es feriado, ¿no? No hay clases. Entonces, el martes, no olvidarse, el martes, en la última sesión que vamos a tener antes de su examen, ¿no? Mamá Nicayawa, ¿me han escuchado? Sí, profesor. Ya, el día martes tenemos el examen, el día martes tenemos el examen. El día jueves no, porque el día jueves no hay clases, ¿no? Es feriado. Entonces el día martes tenemos el examen. ¿Qué va a entrar? Va a entrar, les voy a tomar un caso práctico, de hecho, ¿no? Un caso práctico, todos los ratios que hemos hecho y el análisis, por supuesto, la interpretación, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, este tema, análisis de rentabilidad, ¿ya? Que vamos a hacer hoy día, que está en su pantalla, análisis de rentabilidad, Rosa L. Cama Mendoza. Cama Mendoza, Luzgarda. Ya está. Lo que tenemos el tema en pantalla, a ver, voy a ver si entra o no entra, ¿eh? Pero los demás sí, liquidez, gestión, ¿no es cierto? Liquidez, gestión, lo que hemos visto, ¿no? Sí van a entrar, de hecho. Liquidez, gestión, endeudamiento y solvencia, ¿no? Van a entrar. Muy bien, vamos a hacer hoy día este tema, análisis de rentabilidad. ¿Ya? Vamos a ver si lo terminamos. Ah, no, rentabilidad, razones de rentabilidad. ¿Hemos hecho razones de rentabilidad, muchachos? No, ¿no es cierto? ¿O sí? A ver, Robinson, hemos hecho el tema de rentabilidad, Braulio Guarachanca. Braulio Guarachanca, Robinson Cruzop. Sí, profesor. Hemos hecho el tema de rentabilidad. La otra vez hicimos de productos, creo, si mal no recuerdo. O de stock, algo así. La vez pasada hicimos un caso práctico, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Pero no hemos hecho rentabilidad, ¿no? No. Rentabilidad. Ahora sí vamos a hacer rentabilidad. Muy bien. Rentabilidad. Vamos a ver, concepto. Wilber Reilly. Wilber Reilly. A ver. Wilber Reilly. Reilly Wilber. Ya, ya, miren. Acá, análisis de rentabilidad. Concepto. ¿Qué cosa es la rentabilidad? Acá está clarito, ¿no? La rentabilidad es la capacidad que tiene la empresa, ¿no es cierto? Es la capacidad que tiene una empresa, ¿listo? Para generar utilidades, ¿no es cierto? Para generar utilidades. Esa es la rentabilidad. Es la capacidad que tiene una empresa para generar utilidades. ¿Cómo? A ver, a través del manejo adecuado pues, de las inversiones, ¿no es cierto? Y esas inversiones que maneja la empresa han sido financiados a través de recursos propios, ¿no? A ver, o recursos de terceros. ¿Cuándo son recursos propios? A través de los aportes de los socios hacia la empresa y recursos de terceros a través de financiamiento. Entonces, esa es rentabilidad. Es la capacidad que tiene una empresa para generar utilidades con el manejo adecuado de las inversiones, tanto propias como de terceros, ¿no? ¿De acuerdo? Esas inversiones se han originado a través de recursos propios o de terceros, ¿no? El buen manejo, ¿no?
la capacidad que tiene la empresa para generar utilidades utilizando esas inversiones propias que provienen de los socios, los aportes de los socios y de terceros que representan pues el financiamiento. Muy bien. Dice, acá nos indica esto, miren, la rentabilidad también es la fuente de beneficio necesario para compensar a los inversionistas y a los prestamistas por el riesgo que asumen en el total de las inversiones, ¿no? Muy bien. Los inversionistas, cuando se refiere a un socio es un inversionista, muchachos. De hecho, yo quiero formar una empresa, ¿no es cierto? ¿No? Aporto una cierta cantidad de capital para que empiece las operaciones, la empresa, ¿no es cierto? Junto con otros socios, ¿no? Con otras personas, y me convierto en un inversor, ¿no? Cada vez que nosotros invertimos en lo que fuera, nos convertimos en inversores, ¿no? Melissa Porroa. Porroa, Melissa. A ver, Porroa, Melissa. Vuelvo a repetir, ¿eh? Examen el día martes. El día martes va a ser nuestro examen. ¿Listo? Va a ser nuestro examen. Ya estoy repitiendo por tercera vez. Rosa, Melissa, Juanqui, Sisa. Juanqui, Sisa, Rosa, Melissa. Examen el día martes, ¿no? Entonces, hasta ahí. La rentabilidad, vuelvo a repetir, es la fuente de beneficio necesario para compensar. ¿Cómo se compensa al inversionista? A través de las utilidades. ¿Cómo se compensa al socio? El socio cuando invierte en una empresa, ¿qué espera? Rentabilidad, ¿no? Y esa rentabilidad se expresa en las utilidades que pueda tener o que pueda generar la empresa, ¿no es cierto? Así se expresa esa rentabilidad. Y en el caso de los prestamistas, que pueden ser por aquello que nos financia, ¿no es cierto? A través de los intereses. El banco, por ejemplo, ¿no es cierto? Es un prestamista, ¿no? En palabras sencillas, el banco es un prestamista, nos presta. Entonces, ¿cuál es su compensación? La rentabilidad que tiene la empresa, ¿no es cierto? Esas utilidades que genera, que representan ¿no? La rentabilidad en la empresa, ¿no es cierto? Con esas utilidades se paga por los intereses, ¿no es cierto? A los préstamos otorgados. ¿De acuerdo? Muy bien. Aminaid Siu. Aminaid Siu. Aminaid Siu. Listo. Vamos a irnos a este lado. El siguiente. Consideraciones sobre el análisis de rentabilidad. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para efectos de analizar la rentabilidad? Entonces, esto lo voy a marcar, ¿no? Cuando analizamos la rentabilidad, tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos bien enmarcaditos, ¿no? Primero, el rendimiento porcentual de las ventas es un promedio general, que normalmente es diferente al promedio de los productos individuales. Miren, leer bien, ¿no? El rendimiento porcentual. A ver, Claudia Chávez Cruz. Claudia Chávez Cruz. Chávez Cruz, Claudia. El rendimiento porcentual de las ventas es un promedio general. Normalmente es diferente al promedio de los productos individuales. ¿Por qué? A ver, ¿qué me puede decir por qué? Gavino Lupo Guamani. Lupo Guamani Gavino. ¿Por qué el rendimiento porcentual de las ventas es un producto general? Es un promedio general, se produce un promedio general normalmente. ¿Por qué? Porque normalmente es diferente al promedio de los productos individuales. ¿A qué se puede referir? ¿Quién me puede analizar un poquito eso, muchachos? A ver, voluntarios. ¿Voluntarios? ¿No hay voluntarios? ¿O saco voluntarios? A ver, a ver, a ver. ¿No hay voluntarios? A ver, Braulio Guaracha, Anca. Braulio. Profesor, buenas noches. Buenas noches, Braulio. A ver, te leo y me lo vas a interpretar, ¿eh? Consideraciones sobre ganas de rentabilidad. La primera consideración que tenemos es la siguiente. El rendimiento porcentual de las ventas es un promedio general. Normalmente es diferente al promedio de los productos individuales. ¿Qué significa eso? Con un ejemplo, dame un ejemplo. Ya, lo que entiendo es que el rendimiento, el porcentual de las ventas en total es diferente al promedio de los productos individuales, ¿no? Porque cada producto, en un negocio, por ejemplo, hay varios productos, ¿no? A, B, C, D. Entonces, el general, la venta, el rendimiento en este caso,
es diferente a cada uno, ¿no? A cada producto. Correcto, A eso más o menos creo que se correcto, refiere. correcto. O sea, por ejemplo, normalmente, ¿no es cierto? Una empresa, como dice Braulio, ¿no? No es que solamente pues, se venda un solo producto, ¿no es cierto, Braulio? Claro, hay, Hay negocios, por ejemplo, que se venden cantidad de productos, ¿como cuál? A ver, dime uno. no sé, por ejemplo, si se trata de una empresa ferretera, hay Ahí una está, inmensidad. una ferretería para que se digne llamarse ferretería, tiene que tener un montón de artículos para vender, ¿no es cierto, Braulito? Claro, Si la ferretería pues, solamente tiene clavos, nadie va a ir pues, solamente por los clavos, ¿no es cierto? así es, profesor. Tiene que tener pues, toda una malla de productos, clavos, productos cerámicos, tiene que tener lámparas, etcétera, cemento, lo que fuera, ¿no es cierto? Cantidad, o sea, tiene que tener diversidad de productos, ¿no es cierto, Braulio? Sí, hasta creo Ya. que las empresas grandes también lo que creemos que da, por ejemplo, en este caso, Yura, Ujú. pareciera que vende solamente uno, pero sin embargo hay tipos de cemento, ¿no? Que muchas veces no estamos informados. Claro, tienes razón. Por ejemplo, Yura no es que venda solamente un producto, el cemento que conocemos, normalmente creemos que, por ejemplo, como dice Braulio, por ejemplo, la empresa Yura solamente vende el cemento para hacer la casita, pues no es cierto, y eso no es cierto, ¿no es cierto? ¿Sí o no, Braulio? Hay cemento, por ejemplo, para efectos de ponerlos, para hacer los acabados, hay cementos, por ejemplo, para hacer especiales, para hacer, por ejemplo, a ver, hasta las mismas represas utilizan un cemento especial, ¿no? ¿No es cierto, Raulito? Dentro del agua también creo que fragua un cemento especial, algo que no Claro, conocemos mucho. esos son los cementos que se utilizan, por ejemplo, para las represas, ¿no es cierto? Básicamente, fragua pues solo, ¿no? Son cementos, son varios productos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos al caso de la ferretería, Braulito, a lo que tú me estás diciendo. Una ferretería, ¿no es cierto? A ver, todos los artículos no tienen el mismo margen de utilidad, ¿no es cierto, Braulio? Sí, como hemos estado hablando, creo, profesor, en clases anteriores, por ejemplo, usted indicaba, ¿no? Hay productos de alta rotación, pero su margen es mínimo. En el caso, justo hablando del cemento. Ajá. En el cemento me parece que el margen es mínimo, pero es de alta rotación, ¿no? Y los ferreteros se ganan muy poco, pero lo que se ganan son en otros productos. Entonces, ahí la rentabilidad varía en cada producto, ¿no? Claro. Y cada producto, como tú indicas, ¿no es cierto? Entonces, tiene pues, un porcentaje de utilidad, un porcentaje pues, de rentabilidad muy distinto de uno al otro, ¿no es cierto? Es cierto. Entonces, es muy difícil medirlo uno por uno en forma individual, pero cuando, por ejemplo, estamos hablando de 1000, 2000, 3000, 4000 o 5000 artículos, ¿no es cierto? 5000 Sí. variedades. ¿No es cierto? Es muy difícil. Entonces, se saca un promedio en general, se hace un promedio de todas las utilidades, de toda la rentabilidad, ¿no es cierto? A eso se refiere, ¿no es cierto? A eso se refiere. Muy bien. Entonces, el rendimiento porcentualmente es un promedio general, ¿no? Hay que tener en cuenta. O sea, cuando aplicamos el ratio, ¿no? El promedio, cuando aplicamos la fórmula, ¿no es cierto?, de rentabilidad para sacar la rentabilidad de la empresa, nos vota, pues eso, es un promedio general. No es un promedio individualizado por cada artículo. ¿De acuerdo? Braulio. Sí, profesor. ¿Por qué? Porque tendríamos que, por ejemplo, separar, tener disgregado las ventas por cada uno, ¿no? Y eso es imposible, pues, ¿no es cierto? Es un trabajo titánico, ¿no es cierto? Entonces, normalmente el ratio nos vota un promedio general, no un promedio individualizado por producto, sino de todas las ventas, de todos los productos que pueda vender por la empresa. Muy bien, Braulito. Siguiente, otra cosa que hay que tener en cuenta, el volumen de las operaciones y la relación que existe entre las ventas y el costo de ventas, ¿no? Esto, volumen de operaciones y la relación existente entre las ventas y el costo de ventas. ¿Quién me puede dar un ejemplo de esta consideración? A ver, otro voluntario. ¿Mm? ¿No hay voluntarios? A ver, Gabino Lupo, Guamaní. Gabino. Gabino Lupo, Guamaní. ¿Dónde está Gabino Lupo, Guamaní? Ya, déjenlo entrar, déjenlo entrar. A ver.
¿Qué pasó con el mismo grupo? A ver, Claudia Chávez Cruz. Claudia Chávez Cruz. Klaus, Super Klaus. Tampoco. Qué barbaridad. A ver, Jorge Estefanero Mestas. Profesor, Profesor. Ahí está, ya tengo dos. ¿Eh? A ver. A ver, vamos a empezar con Claudito, después con Jorge. A ver. Klaus. sí, Ah, profesor, lo escucho. ya acá, mira, lee bien esto. Una consideración que también tenemos que tener en cuenta para efecto del análisis de rentabilidad es el volumen de operaciones y la relación existente entre las ventas y el costo de ventas de la empresa. ¿A qué se refiere? Dame un ejemplo. En cuanto al volumen de operaciones, bueno, yo entiendo que se refiere a la cantidad de ventas o compras Correcto, ¿no? que está relacionado con los existentes, ¿no? Entre las ventas y los costos Ya está. de ventas, ¿no? O sea, más o menos, ¿no? O sea, cuánto de cantidad, qué volumen la empresa o la organización maneja y cuál es el costo y cuál es la ganancia, más o menos a eso. Exacto. Muy bien. Muy bien, está bien. No, el volumen de operaciones se refiere al movimiento, ¿no es cierto, Claudita? Sí. Al volumen, al movimiento que yo le puedo dar, ¿no es cierto? Hay empresas que venden miles todos los días, ¿no es cierto? Tienen un volumen operacional inmenso, ¿no es cierto, Klaus? Klaus, Claro, super sí, Klaus, profesor. ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿no? A ver, Cementos Yura tiene un movimiento muy fuerte, ¿no? Como estábamos hablando con el ejemplo anterior, ¿no? Cementos Yura tiene un movimiento operacional muy fuerte, tiene un volumen de operaciones fuertísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra, sale, entra, sale, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, hay que tener en cuenta para la rentabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué debemos tener en cuenta el volumen de operaciones con la rentabilidad? Porque a mayor volumen operacional, mayor movimiento, ¿hay mayor rentabilidad, Claudia, o no? Claro que sí, profesor. Claro, hay mayor rotación, ¿no? Va a haber mayor rotación, va a haber mayor rentabilidad, ¿no es cierto? Entre más mueva, más rentabilidad. Entre más mi volumen de operaciones sea mayor, va a haber mayor rentabilidad. Y al contrario, ¿no es cierto? Si mi volumen de operaciones va a ser reducido, entonces mi rentabilidad va a disminuir, ¿no es cierto, Claudita? Sí, profesor. Ahora, en la segunda acá te dice, y la relación, también tengo que tomar en cuenta, y la relación que existe entre las ventas y el costo de ventas. ¿Qué relación puede existir entre las ventas y el costo de ventas, Klaus? Mm, la relación en este caso sería la inversión y la ganancia. Exacto, ¿no es cierto? Las ventas tienen una relación directa con el costo de ventas. ¿Por qué? Porque el costo de venta representa las compras en una empresa, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, si mi volumen de ventas aumenta, definitivamente va a aumentar mi volumen de compras, si no, ¿no es cierto? ¿Qué voy a vender si están aumentando mis ventas, ¿no es cierto? Para Claro. poder vender más, para poder tener capacidad de vender un promedio mayor de volumen de ventas, tengo que tener un mayor volumen de compras, ¿no es cierto? ¿Tú qué dices, Ujú. Klaus? Sí, sí, Y sí. viceversa, esa es la relación. Hay una relación entonces directa, ¿no es cierto? Sí. Entre más ventas tenga, más compras tengo que tener, ¿no es cierto? Ujú. ¿No es cierto? Y al contrario, entre menos ventas tenga, menos compras Men- voy a com- tener, ¿no es cierto? Muy bien, Claro, Klaus. pero también en cuanto a la inversión, mayor compras, mayor inversión y mayor ventas, mayor ganancia, ¿no? Mayor retorno, ¿no? Con O rentabilidad retorno. incluida, ¿no? Porque cada vez que tú compras, ¿no? Y al momento de vender, le colocas el margen de utilidad, ¿no es cierto? Ese margen de rentabilidad, ¿no es cierto, Klaus? Ujú. Tú Sí, compras a 10 y vendes a 15, ¿no es cierto? sí. ¿O alguna vez has visto alguna persona que compre a 10 y venda a 8? Hay casos, profesor. Solamente en Camaná, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, vamos a ver aquí. La segunda, la capacidad de la renovación de los activos fijos en función a la acumulación de resultados para evaluar la gestión. Ahí está. Eso también hay que tomar en consideración para el análisis de rentabilidad. Vuelvo a leer.
la capacidad de renovación de los activos fijos en función a la acumulación de resultados para evaluar la gestión. A ver, vamos a ver. Otra intervención. ¿Quién se me quedaba? ¿A quién designé? A ver. Leonel Estrada Yaguire. No estaba, ¿no? Jorge Estefanero Mestas. Jorge. Sí, profesor. Mira, vuelvo a leer. Otra consideración que tenemos que tener en la rentabilidad es la capacidad de renovación de los activos fijos en función a la acumulación de resultados para evaluar la gestión. ¿A qué se refiere? La capacidad de renovación de los activos fijos en función a la acumulación de resultados. Profesor, podría ser, depende a los resultados obtenidos, digamos, en una empresa. Los activos fijos, o sea, que podíamos ver si estamos o no en la capacidad de poderlos renovar o cambiar. Claro, esa es la renovación de activos fijos. Ahora, ¿para qué me sirven, Jorgito, los activos fijos? ¿Para qué sirven los activos fijos en una empresa? Podría ser para el uso de los mismos. Por ejemplo, digamos, si yo tengo computadoras o maquinarias, profesor, podría ser para el mismo uso de la producción. Definitivamente, ¿no es cierto? O sea, los activos fijos en una empresa es para efectos de la producción de la empresa, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Están Sí. relacionados con la producción de la empresa. Entonces, los activos fijos nos generan rentabilidad, Jorge. Sí, profesor, porque gracias a ello estamos generando también. Exacto. Los activos fijos nos generan rentabilidad porque ellos nos generan, nos ayudan, ¿no es cierto? A producir, a comercializar, etcétera, ¿no es cierto? Nos ayudan. Entonces, miren, los activos fijos, ¿no es cierto? Los adquirimos, las empresas los adquieren con esa finalidad, con la finalidad de producir y generar rentabilidad. ¿No es cierto, Jorgito? Hasta ahí estamos. Sí, profesor. Ya está. Muy bien. Y cuando me generan esa rentabilidad, ¿no es cierto? Acumulan resultados, ¿no es cierto? Sí. La rentabilidad es un resultado, ojo con eso. ¿Listo? Es un resultado que se obtiene al final, ¿no? Del uso de los activos. Entonces, entre más use el activo, ¿no es cierto? Entre más usemos nuestros activos, ¿no es cierto? Mejor gestión vamos a tener, ¿no es cierto? Sí, profesor. Muy bien. Pero esos activos, entre más lo use, ¿no es cierto? Voy a tenderlos a reemplazar, a renovar también, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Alguna vez has escuchado este término? A ver, voy a comprarme un carro para trabajar y solito se tiene que pagar el carrito. Se está pagando solito, ¿no es cierto? ¿Por qué se está pagando solito, Jorgito? Porque está generando ganancias y con esas ganancias se está pagando. Claro, está generando rentabilidad. Y parte de esa rentabilidad es para coberturar la renovación del activo, ¿no es cierto? Cuando termine de recuperar lo que me ha costado el activo, lo voy a poder reponer, ¿no es cierto? Sí, profesor. Entonces, en conclusión, ¿cómo se enlazan los activos fijos con la rentabilidad? Porque los activos fijos producen, pues, ¿no? Producen en la empresa y generan rentabilidad. Esa rentabilidad, ¿no es cierto? Una parte se usa para la renovación de esos activos, ¿no es cierto? Sí, profesor. Ya está. Y la diferencia, ¿no es cierto? Por la utilización del activo sirve para evaluar la gestión, ¿no es cierto? Empresarial a través de la utilización de esos activos fijos. ¿Me has entendido, hijo mío? Sí, profesor. Ya está. Muy bien. La siguiente dice, los cambios en el rendimiento de la inversión dependen de dos factores: rotación de activos y rendimiento de las ventas. Los cambios en el rendimiento de la inversión dependen de dos factores: rotación de activos y rendimiento de las ventas. A ver, otro voluntario. Vamos a chequear. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Leonel Estrada Yaguiri. Presente, profesor. A ver, Leonel. Zambrano Vito, Zambrano Fernández.
Ese es Profesor, nuevo. está entrando con ese nombre, por favor, acépteme. Claudia, ¿tú estás? Ya, Sí, profesor, voy a cambiar el nombre. ya está. Elio Román Chipayakis. Vamos a votarle a tu compañero. Elio Román Chipayakis. Ya está. A ver, ¿dónde estás, Leonel? Presente, profesor. Ya, mira, ¿cuál era? Dice, los cambios en el rendimiento de la inversión depende de dos factores. La rotación de activos y el rendimiento de las ventas. ¿Qué significa? Dame ejemplo. A ver, profesor, por ejemplo, un ejemplo sería, ¿no? Bueno, voy a hablar de máquina. ¿Ya? Por ejemplo, sería de una sastrería, ¿no? Por ejemplo, tiene una máquina que está en defecto, por ejemplo, no avanza bien rápido, ¿no? O está mal logrado. Ya, y eso genera que las ventas disminuyan, ¿no? Pero en cambio, si le cambiamos por una máquina nueva, obviamente que la inversión va a cambiar, ¿no? Porque a mayor venta, mayor inversión va a tener. Como estamos vendiendo los productos, entonces más vamos a querer invertir. Tal vez podría ser abrir, ¿no? 2 sastrerías o una sastrería. Ya, muy bien, está bien el ejemplo. Es una parte del activo. ¿Eh? Acá no me dice activo fijo, me dice activos, ¿no es cierto? Rotación de activos, no solamente activos fijos, todos los activos, ¿no es cierto, Leonel? Ajá, sí. Y los activos, por ejemplo, es lo que la empresa tiene en dinero, ¿no es cierto? Sí, también. Lo que la empresa tiene como cuentas por cobrar, por ejemplo, ¿no es cierto? Ajá, Lo que la empresa tiene como mercaderías, ¿no es cierto? sí. Y lo que tú me has dicho, las maquinarias también, ¿no es cierto? Todo eso es activo. Muy bien, a ver, con el primer ejemplo, ¿no? Vamos a chequear eso. Por ejemplo, lo que la empresa tiene en efectivo, ¿no es cierto? Es parte, pues, de su activo circulante, ¿no es cierto? Ujú. Ese activo circulante, ¿hay que rotarlo o no hay que rotarlo, hijo mío? Sí. Claro, tenemos que rotar nuestro circulante. ¿Por qué? Tenemos que hacer adquisiciones, ¿no es cierto? Ujú. Hacerlo trabajar ese activo circulante, que forme parte del capital de trabajo, ¿no es cierto? Sí. Ya está. Entonces, rotar. Eso se llama rotar. Y cada vez que yo roto, por ejemplo, mi efectivo, voy a tener una rentabilidad, ¿no es cierto? Entre más rote mi activo circulante, que es el efectivo, ¿no es cierto? ¿Sí o Ujú. no? Más rentabilidad voy a tener, ¿no es cierto? ¿Sí o no, hijo mío, Leonel? Sí, profesor. Ya está. Ahora, otra. Vamos a las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar, ¿no es cierto? Cuando las cobre, se van a convertir también en efectivo, ¿no es cierto? Ujú. Entre más rápido rote esas cuentas por cobrar, es decir, recupere esas cuentas por cobrar, ¿no es cierto? Más dinero voy a tener como empresa, ¿no es cierto? Ujú. Que me va a perder una rotación mayor también, ¿no es cierto? Sí. Y por ende mayor rentabilidad, ¿no es cierto? Ujú. Las existencias, que también son activos, entre mayor sea mi rotación de existencias, ¿no es cierto? Significa comprar y vender, ¿no es cierto? Compro y vendo, compro y vendo, compro y vendo, compro y vendo, ¿no es cierto? Me va a generar también activo circulante que también se va a convertir también en capital de trabajo, ¿no es cierto? Sí, profesor. Y entre más roten mis existencias, definitivamente voy a tener mayor utilidad, ¿no es cierto? Lo que tú me estás Ujú. diciendo. Tenemos Sí. que rotar los activos, ¿por qué? Los activos fijos, lo que tú me has dicho, los activos fijos, y está bien, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la máquina, las máquinas que nosotros podamos tener, tienen que estar operativas, ¿no es cierto, Leonel? Sí, profesor. Tratar de mantenerlas operativas en las empresas para efectos de que su producción no disminuya, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, la rotación de activos, en este caso de activos fijos como los maquinarias, siempre tiene que ser fluida para que la producción siga siendo constante en el tiempo, ¿no es cierto, Sí, Leonel? profesor. Y por Sí. ende me genere rentabilidad, ¿no es cierto? Ujú. ¿Y a qué se refiere el rendimiento de las ventas? El segundo Que debe factor. generar utilidad. Exacto. ¿No es cierto? Lo que estábamos comentando con Claudia. Pues, todo producto que Ajá. nosotros tengamos, comercializamos o producimos, va a tener un margen de utilidad, ¿no es cierto? Ujú. ¿No es cierto? Ese margen, el margen de utilidad recibe muchos nombres, ¿no es cierto, hijo mío? Sí. Por ejemplo, margen de maniobra, ¿no?
también es conocido como margen de maniobra, es el porcentaje que nosotros queremos tener como utilidad, y tiene otros términos, ¿no es cierto? Que son pues sinónimos. Muy bien. Entonces, todos los productos que nosotros tengamos, ¿no es cierto?, en las ventas, cuando los vendemos siempre incluido un margen de utilidad, ¿no? Para tener un rendimiento mayor, ¿no es cierto? Una Ujú. rentabilidad mayor. Entonces, esos dos factores hay que tener en cuenta, ¿no? En lo que es la rentabilidad. La rotación de los activos, no activos fijos, solamente activos fijos, es parte de los activos, todos los activos, y lo que es el rendimiento de las ventas a través del margen de utilidad, ¿no es cierto, Lionel? Sí, profesor. Ya está. Muy bien. Ahora vamos a la siguiente, miren, acá dice, la depreciación, la amortización, eso también es otro, son consideraciones que tenemos que tomar en cuenta, la depreciación, la amortización y su influencia en la recuperación de las inversiones, ¿eh? La depreciación, la amortización y su influencia en la recuperación de las inversiones. Vuelvo a leer, ¿eh? La depreciación, la amortización y su influencia en la recuperación de las inversiones. A ver, otro voluntario. Ya, no levanten, vuelvo a repetir, ¿para qué me levantan la mano al mismo tiempo? Tranquilos, tranquilos, todos van a intervenir, ¿ya? No se peleen. A ver, Luz Clarita, ¿dónde está Luz Clarita? Luz Clarita. ¿Dónde está Luz Clarita? No está Luz Clarita, a ver. Robinson del Castillo Wilcara. Robinson del Castillo Wilcara. Sí, profesor. Ya, mira, Valera. La depreciación, la amortización y su influencia en la recuperación de las inversiones es otra consideración que tengo que tener en cuenta para analizar la rentabilidad. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a empezar definiendo, Robinson, para poder tener una idea más global. ¿Qué cosa es la depreciación, Robinson? Depreciación Ujú. es cuando pierde valor, en este caso puede ser ya un equipo o una máquina, pero usted nos explicó que al mismo tiempo tiene que juntarse una pequeña cantidad o un cierto monto para estar ya acumulando para que al próximo año, cuando vayan a cambiar el equipo, eh, tenga un sustento, algo así. Ya está. La depreciación a ver, la verdadera definición de la depreciación es la distribución del costo de un activo durante su vida útil estimada, ¿no es cierto? Robinson. En la distribución del costo de un activo durante su vida útil estimada. ¿De acuerdo, hijito? Robinson. Es decir, pérdida de valor. No es pérdida de valor, ¿no? Pérdida de valor va más con lo que es revaluación, ¿no? Con el término de revaluación. La revaluación puede ser Ah, positiva o me negativa, confundí. ¿no? Revalúa un activo. Ahí es o pérdida o gano, pero la depreciación nunca es una pérdida de valor. La depreciación es la distribución del costo del activo durante su vida útil estimada con la finalidad de ¿Para qué se hace la depreciación? Para reponer al activo. ¿Me has entendido? Sí. Ya, muchos estilan y dicen la depreciación es pérdida de valor. No es cierto, no es cierto. Eso que no, yo también he escuchado eso, pero me quedo sorprendido, ¿no? De que me definan de esa forma, depreciación, pérdida de valor. Eso no es cierto. La depreciación no es pérdida. Cuando hablo de pérdida de valor, estamos hablando de revaluación, no de depreciación. La depreciación tiene una finalidad, y la finalidad de la depreciación es la recuperación del activo, es reponer el activo, es la finalidad de la depreciación. Y si esa es la finalidad, no puede ser pérdida de valor, ¿cierto? Es la distribución del costo del activo durante su vida útil estimada. ¿De acuerdo, Robinson? Sí. Ya está. ¿Qué cosa es la amortización? Super Robinson. Sería algo similar al otro, pero en este caso, ¿cómo lo explico? A ver, con simples palabras.
En este caso, en un sector financiero, amortización sería, digamos, estás debiendo 1.000, digamos, Ujú. pero por plazos o algo así te dejan al 5%, 6%. Para amortizar, para que no te salga con los intereses y todo, lo amortizas en uno y te sale un monto exacto. Algo así, si lo entiendo o estoy mal. Ya está. Pero cuando se refiere a esto, por ejemplo, en este caso, tiene la misma definición que la depreciación, ¿ah? La diferencia es a qué tipo de activo, ¿no? La amortización es la distribución del costo del activo